Dicen que el silencio no hace ruido, pero esa noche, en el salón más exclusivo de la ciudad, el silencio gritó. Santiago Montenegro era un hombre de hielo. Jamás se ponía nervioso. No le temblaba el pulso cuando firmaba contratos de millones, ni cuando compraba empresas enteras con una sola llamada. Pero esa noche, Santiago se atragantó con el primer sorbo de vino. No fue por el precio del menú, no fue por los políticos y banqueros que lo rodeaban, fue por ella, la mujer sentada a su lado. Amalia Valdés. Horas antes, esa mujer empujaba un carrito de limpieza en una escuela pública, invisible para el mundo. Ahora, vestida con un sencillo traje azul oscuro que no gritaba lujo, pero sí una dignidad inquebrantable, era el centro de todas las miradas. Santiago sintió cómo el salón enmudecía. Un murmullo recorrió las mesas como una onda expansiva. ¿Es ella? ¿No estaba muerta? ¿Qué hace con él? Amalia bajó la mirada. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Todo bien, señor Santiago?, preguntó con esa voz suave, demasiado educada para alguien que la vida había intentado borrar. Santiago asintió, pero su pecho estaba tenso. Por primera vez en décadas, él no tenía el control, porque él creía haber invitado a cenar a una humilde conserje, pero acababa de sentar a su mesa a un fantasma que el mundo del arte creía haber destruido. Santiago pensó que le estaba haciendo un favor a una mujer pobre, pero no sabía que, al cruzar esa puerta con Amalia, acababa de declarar la guerra a un enemigo poderoso que estaba sentado en la misma sala, esperando el momento exacto para atacar. Todo había comenzado esa misma mañana. Una mañana gris. Santiago había decidido inspeccionar una de sus escuelas sin avisar. Odiaba los recorridos preparados, quería ver la verdad. Y la verdad olía a detergente barato. Fue entonces cuando la vio. Amalia limpiaba el suelo con movimientos lentos, casi artísticos, como si el trapeador fuera un instrumento de precisión. Santiago se detuvo. Había algo en su silencio que no encajaba con el ruido del colegio. Mientras caminaba, notó que ella tarareaba. No era una canción de moda, era una melodía compleja, antigua. Al pasar frente al auditorio, un alumno golpeaba torpemente las teclas de un piano desafinado. Amalia se detuvo en seco. Cerró los ojos. Y con una voz apenas audible, corrigió la nota en el aire. Perfecta. ¿Usted toca el piano?, preguntó Santiago, sorprendido. Ella dudó. Fue solo un segundo, pero en sus ojos pasó una sombra de dolor antiguo. Lo hacía, respondió. Hace otra vida. Esa respuesta persiguió a Santiago todo el día. Impulsado por una intuición ilógica, regresó al final de la jornada y le hizo la pregunta que cambiaría el destino de ambos. Acompáñeme a cenar, como agradecimiento. Ella se negó al principio. No pertenezco a ese mundo, dijo. Tengo la impresión de que ese mundo le pertenece más de lo que cree, replicó él. Y ahora, de vuelta en el restaurante, la profecía se cumplía. Un hombre de traje gris se levantó, temblando. Disculpe, Amalia Valdés, yo estuve en Viena, en el concurso internacional. Usted tenía 22 años. Santiago miró a su conserje. 22. Viena. Concurso. Las piezas del rompecabezas encajaron con un sonido metálico en su mente. Ella no era una aficionada. Ella era una leyenda. Pero las leyendas no terminan limpiando pisos sin una razón oscura. Santiago estaba a punto de descubrir que el talento de Amalia no se había perdido, se lo habían robado. Y el ladrón se acercaba ahora mismo a su mesa con una sonrisa afilada. La incomodidad en la mesa se transformó en peligro cuando una voz interrumpió la escena. Vaya, vaya. Así que no era un rumor. Arturo Beltrán, director del Conservatorio Nacional. Un hombre que vestía trajes más caros que su propia conciencia. Amalia se tensó. Su cuerpo reaccionó como el de un animal acorralado. El mundo artístico te extrañó, Amalia, dijo Arturo con sarcasmo. Aunque verte aquí, de la mano de un millonario, es un giro interesante para la pianista pura. Santiago se interpuso. Ella no está aquí para su entretenimiento.
Arturo rió. Una risa fría. ¿Sabes por qué desapareció Montenegro?, preguntó Arturo ignorando la advertencia. Porque huyó, justo antes de firmar el contrato de su vida. No era un contrato, interrumpió Amalia con la voz rota pero firme. Era una jaula. Arturo se inclinó, bajando la voz para que solo ellos escucharan la amenaza. ¿Qué pasaría si el mundo descubriera que la gran Amalia Valdés ahora limpia inodoros para sobrevivir? Esa es una historia que vendería muchas revistas. Arturo se retiró con una sonrisa triunfal, dejando una bomba de tiempo en la mesa. Esa noche, en la terraza, Amalia le confesó la verdad a Santiago. Arturo no solo controlaba los teatros, controlaba las vidas. Cuando la madre de Amalia enfermó, él le prohibió cancelar la gira. El dolor vende, le dijo. Amalia renunció a todo para no perder su humanidad, y el sistema se encargó de borrarla. No voy a permitirlo, dijo Santiago. Usted no sabe en lo que se mete, respondió ella. El mundo que me aplaudía es el mismo que me devorará. Santiago Montenegro estaba acostumbrado a comprar soluciones, pero esa noche, mientras veía temblar a Amalia, entendió que su dinero no servía de nada contra el miedo. Si quería salvarla, tendría que hacer algo que nunca había hecho: declarar una guerra donde él no era el más fuerte. Al día siguiente, los rumores en la escuela eran crueles. La señora del trapeador estuvo con el millonario. Las risas de los profesores dolían más que el trabajo físico. Santiago lo vio todo desde lejos. Y la indignación fue el combustible que necesitaba. Compró un programa de arte para la escuela. Puso una condición: Amalia sería la directora. «Nadie debe saber quién soy realmente», pidió ella, asustada. «Si Arturo se entera, será nuestro secreto», prometió Santiago. Comenzaron las clases. Santiago, el gran magnate, se inventaba excusas para visitarla. «Revisar el presupuesto», decía, mientras se tropezaba con las sillas de los niños. Poco a poco, la barrera entre ellos cayó. Él la veía enseñar a los niños a escuchar con el corazón. Ella lo veía a él intentar ser una persona normal, torpe y amable. Una tarde de lluvia, él la escuchó tocar a solas. No era una melodía triste, sonaba herida. «No debería tocar», le dijo ella. «Recuerdo lo que perdí». «Tal vez es hora de recordar lo que todavía tiene», respondió él. Hubo un momento, un cruce de miradas bajo la lluvia, donde Santiago casi rompe su promesa de mantener la distancia. Estaba empezando a importarle demasiado. Y eso era peligroso, porque la felicidad en secreto es frágil. Un sobre llegó a la escuela, sin remitente. Dentro, una invitación a la gala anual del conservatorio, con un mensaje: «Está listo el público para saber dónde se escondió Amalia». La trampa estaba puesta, y Santiago, en su afán de protegerla, estaba a punto de cometer el peor error de su vida. Santiago convenció a Amalia de ir. «No puedes esconderte para siempre», le dijo. Él creía que su presencia, su poder y su apellido la protegerían. Se equivocaba. Al entrar a la gala, los flashes los cegaron. Arturo Beltrán subió al escenario con una sonrisa de depredador. «Esta noche celebramos el regreso de una leyenda», anunció, «y agradecemos al señor Montenegro, nuestro benefactor, por rescatarla». La palabra rescatarla sonó sucia. Arturo continuó, disfrutando cada sílaba. «Sí, amigos, la gran Amalia Valdés fue encontrada limpiando pisos en una escuela pública. Una lección de humildad o de fracaso». El salón estalló en murmullos. Las miradas de lástima eran peores que las de desprecio. Amalia miró a Santiago. En sus ojos no había odio, había algo peor: decepción absoluta. «Me trajiste a este circo», susurró. «Me expusiste». Amalia dio media vuelta y salió corriendo, dejando atrás los flashes y a un Santiago paralizado, que por primera vez entendía que había jugado con reglas que no comprendía. Al día siguiente, los titulares eran brutales: «La pianista caída». Amalia desapareció. Dejó su casa, dejó la escuela, cortó todo contacto. Santiago intentó usar sus abogados, sus detectives. Nada funcionó. Ella no quería ser encontrada.
Santiago Montenegro se quedó solo en su mansión, rodeado de millones que no podían comprar el perdón. Arturo había ganado, o eso creía, porque en el silencio de su derrota, Santiago recibió un correo anónimo con una sola fecha y un lugar. Plaza Central. Concierto por la educación. Amalia no había huido para esconderse, había ido a buscar su propia voz. La plaza estaba llena, gente común, estudiantes, trabajadores. No había alfombra roja. Amalia subió al escenario improvisado, sin joyas, sin vestidos de gala. Arturo Beltrán miraba desde su oficina por televisión, incrédulo. Amalia se sentó al piano y tocó. La primera nota cortó el aire. No era música para complacer a los críticos. Era música cruda, real, cargada de cada lágrima que había derramado fregando suelos. Cuando terminó, el silencio fue reverencial. Luego, la ovación hizo temblar el suelo. Amalia tomó el micrófono. Durante años me dijeron que el arte pertenecía a unos pocos. Hoy no toco para ellos. Toco para quienes creen que su voz no importa. Alguien gritó, «Gracias a Santiago Montenegro». Las cámaras enfocaron a Santiago, que estaba entre la multitud. Amalia negó con la cabeza. «No», dijo firme. «Santiago no es mi salvador». Él intentó ayudar, pero me expuso. La música volvió por mi decisión, no por su dinero. Fue un golpe duro para el ego de Santiago, pero necesario para su corazón. Ella estaba reclamando su poder. Ese acto de valentía desencadenó una tormenta. Otros músicos comenzaron a hablar. Las denuncias contra los abusos de Arturo Beltrán inundaron la prensa. El villano cayó, no por el dinero de un magnate, sino por la verdad de una conserje. La justicia había llegado, pero el amor parecía perdido. Amalia había dejado claro que no necesitaba un salvador. Santiago se retiró a las sombras, respetando su espacio por primera vez. Pasaron meses, hasta que una tarde él decidió ir a escucharla una última vez, sin saber que ella lo estaba esperando. Amalia había abierto una pequeña escuela de música. «Música para quien quiera escuchar», decía el cartel. Santiago entró despacio. Amalia dejó de tocar y se giró. «Pensé que no vendrías», dijo ella. «Pensé que no debía», respondió él. «Aprendí que el verdadero poder no es abrir puertas a la fuerza, sino no cerrarlas». Él le entregó una nota. No era un cheque, eran 3 palabras escritas a mano. «Te veo, elige». Amalia sonrió. Una sonrisa que iluminó la habitación más que cualquier candelabro de lujo. «Yo ya elegí», dijo, y le tendió la mano. No hubo boda de portada de revista. Hubo una sociedad basada en el respeto. Tiempo después, en otra cena, alguien preguntó, «¿Usted no es la famosa pianista?» Santiago se tensó, listo para defenderla, pero Amalia respondió tranquila, «Sí, y también soy la mujer que limpia sus propios errores». Santiago sonrió y siguió comiendo. Finalmente había entendido la lección más cara de su vida. El amor verdadero no salva a la princesa del dragón, se para a su lado y le pasa la espada. A veces el mundo intenta decidir quién eres, hasta que tienes el valor de tocar tu propia música. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios. Mi voz importa. Suscríbete para más historias que transforman el alma.